Bueno, saludos a todos los compañeros y a la docente. A continuación, voy a explicar cada uno de los términos frente a la programación orientada a objetos y el desarrollo de componentes. Bueno, entonces primero que todo, pues un objeto es como tal en la programación orientada a objetos, un elemento de tipo abstracto, puede ser real, que cuenta con cualidades que como tal pues lo definen y lo caracterizan. La clase son las propiedades comunes para un conjunto como tal de objetos. Entonces la diferencia entre estos dos, entre objeto y clase, básicamente que la clase pues contiene precisamente conjuntos de propiedades de los objetos, pero como tal, pues un objeto no contiene una clase, solo puede pertenecer. Em, la herencia es la posibilidad que una clase pues pueda obtener los atributos de otra clase, incluso pues generándose una mejor clase. Polimorfismo, que es una de las propiedades, es como las múltiples formas como responde un objeto ante cierto evento. Abstracción, como tal, es la manera como se representa la realidad. Y es una forma como pues la doy a conocer. La sobrecarga como tal es la posibilidad de representar pues una misma acción, ya sea un método o una función, de formas distintas, pero utilizando el mismo nombre. Entonces, pues los parámetros, aunque son pueden ser distintos, se utiliza el mismo nombre. Constructor, básicamente, pues son métodos característicos que permiten pues inicializar los parámetros, o sea, que son como los atributos como tal de un objeto. Importante tener en cuenta que debe coincidir con el nombre de la clase y pues como tal no genera ningún tipo de retorno, ninguna respuesta. La encapsulación consiste en la posibilidad de ocultar los atributos del objeto, entonces no es posible ver como tal sus propiedades. Esto también pues es una manera de generar seguridad. Modelización de los objetos por medio de diagramas. También pues básicamente es una forma de representación de tipo esquemática de los objetos y sus relaciones entre sí. Ya en el tema del desarrollo basado en componentes, entonces los conceptos que tenemos como tal, el componente es una unidad o un bloque de un sistema, un software que contiene interfaces y requisitos y pues ofrece como tal un servicio. Las interfaces básicamente también es una colección de datos de entrada y de salida. Las características de los componentes o el componente es que pueda ser identificable, en todo momento se pueda reconocer y ver todas sus características, todo su contenido. Autocontenido, es decir, que puede, que no depende de otros componentes anteriores. Reemplazable, es decir, si se encuentra una mejor componente, pues simplemente se desecha. Con acceso a través de la interfaz, entonces debe ser posible tener acceso a través de esta. Debe estar debidamente documentado, genérico, es decir, que se pueda utilizar igual multiplataforma, que se pueda utilizar en las diferentes lenguajes y que sus servicios no varíen, que pues entregan la misma
se logre la misma proceso-respuesta. ¿Cómo se clasifican? Se pueden clasificar dependiendo de su tamaño, de su complejidad, las métricas de complejidad, que pues es como esa medición de acuerdo a cómo el código, la complejidad como tal del código de los parámetros, la mantenibilidad, es decir, cuánto pues va a durar en el tiempo y si requiere pues em, de mayor modificación, reusabilidad, es decir, que se pueda, la posibilidad que es pues el fin principal de los componentes, que tanto pues se pueden reutilizar y la frecuencia como tal de su reuso. También pues hay unos tipos que es el framework y el business component. Framework es básicamente, tiene que ver con los módulos y el business component va muy enfocado en el tema de producto. ¿Qué es el acoplamiento? El acoplamiento es un índice de tipo cualitativo entre las conexiones entre los módulos y el exterior. Entonces, pues es una manera de medir qué tanto se interconecta pues entre los módulos y el exterior, como lo mencionaba. ¿Cuál es el uso de los COTS? Se utiliza básicamente pues eh, para, pues, valga la redundancia, ser reutilizado sin necesidad de diseñarlo y de crearlo. Eh, Permite pues integrar las nuevas tecnologías con mayor rapidez, que lo que significaría pues crear desde cero el código, simplifica las pruebas porque pues ya todo este proceso se ha surtido, entonces pues se garantiza que efectivamente funciona y por eso mismo pues incrementa el nivel de productividad. Finalmente, la diferencia entre la programación orientada a objetos y el desarrollo de software basado en componentes eh, es que como tal, pues la programación orientada a objetos supone pues la creación como tal de los objetos, eh, las clases y los componentes, pues ya digamos se puede incluso conseguir en el mercado ese bloque de código, esas unidades de software. Sin embargo, pues las similitudes es que precisamente tienen muchas cosas en común porque si lo miramos desde el tema de las clases, eh, funciona muy parecido los componentes con estas clases, la herencia, el tema de la herencia, porque pues con las clases y al poderlas reutilizar, pues es muy parecido, digamos, como es el componente. Eh, Sin embargo, pues la programación orientada a objetos, pues sí requiere de mucho más desarrollo de código. Y la diferencia entre objeto y componente es que un objeto como tal, pues es solamente un elemento más pequeño eh, que un componente, pues digamos que ya tiene como tal un bloque, o sea, eh, prácticamente lo podemos ver ya con uno como en relación a unos objetos, unos atributos, unas relaciones. Entonces clases es mucho más, va mucho más completo. Entonces, básicamente, pues sería esa como la diferencia.